Durante el gobierno de Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, México experimentó un periodo de consolidación política y económica tras los años de la Revolución Mexicana. Obregón fue un personaje clave en el establecimiento de las bases del México moderno, y su gobierno estuvo marcado por importantes eventos y reformas, como la consolidación del Estado post-revolucionario. Obregón asumió el poder tras el fin de las luchas armadas de la Revolución, consolidando su autoridad y estableciendo un gobierno estable después de una década de conflictos, a través de alianzas políticas y la incorporación de antiguos enemigos. Logró reducir la violencia interna. Acuerdos con Estados Unidos. En 1923, Obregón firmó el Tratado de Bucareli con Estados Unidos, en el cual México acordó respetar los derechos de las propiedades estadounidenses adquiridas antes de la Revolución Mexicana. Esto mejoró las relaciones entre ambos países, especialmente con respecto al reconocimiento del gobierno de Obregón y las inversiones estadounidenses en México. Sin embargo, el tratado fue muy controvertido y criticado por algunos sectores mexicanos, que lo vieron como una concesión excesiva a los intereses extranjeros. Reforma agraria. Durante su mandato, Obregón impulsó la reforma agraria, distribuyendo tierras a los campesinos, aunque en menor medida que su sucesor, Lázaro Cárdenas. La repartición de tierras buscaba calmar las demandas agrarias, que habían sido un tema central durante la Revolución. La implementación de estas reformas fue limitada debido a la resistencia de los terratenientes y las limitaciones económicas del país en ese momento. Relación con los trabajadores y el CROM. Obregón fomentó alianzas con los trabajadores a través de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, liderada por Luis N. Morones. Esta organización se convirtió en una fuerza clave en la política laboral y trabajadora. El gobierno favoreció a la CROM para mantener estabilidad social, pero también reprimió huelgas y movimientos obreros que desafiaban su autoridad. La política educativa fue uno de los pilares de su gobierno. José Vasconcelos, nombrado como secretario de Educación Pública, emprendió una importante campaña de alfabetización y educación rural. Vasconcelos promovió la construcción de escuelas, bibliotecas y la publicación de libros. También se impulsó una reforma cultural que buscaba revitalizar la identidad mexicana, promoviendo las raíces indígenas y mestizas del país. Aunque Obregón logró reducir la violencia en gran medida, aún hubo importantes levantamientos. Entre los más destacados estuvo la rebelión de la Huertista en 1923 y 1924, liderada por Adolfo de la Huerta, un antiguo aliado de Obregón, quien se rebeló contra su gobierno al no ser elegido como su sucesor. La rebelión fue sofocada, pero con un alto costo en términos de vidas humanas. En 1925, aunque ya fuera de la presidencia, bajo la influencia de Obregón y su sucesor, Plutarco Elías Calles, se fundó el Banco de México, que fue clave en la estabilización económica del país y en el control de la política monetaria.